En la video clase de hoy, que es parte de la búsqueda de evidencia que hemos estado haciendo en varios videos, vamos a revisar un artículo científico de que más o menos sale de lo común de ver en las revistas de radiología, que son estudios de correlación, estudios de observaciones, calidad de imagen. Este estudio es más bien un estudio epidemiológico sobre la mortalidad entre los trabajadores que se dedican al diagnóstico médico con radiación ionizante. Este es un trabajo en Corea del Sur entre el año 1996 y el 2015. O sea, es un estudio de corte. Tenemos aquí el abstract donde eh, lo vamos a revisar rápidamente. Dice que el objetivo de este artículo es evaluar el riesgo de mortalidad de todas las causas y por causas específicas en trabajadores del área médico, del área de diagnóstico médico con radiación. El método que utilizaron fue un estudio de población donde incluyeron estos trabajadores que trabajan con radiación enrolados en un registro dosimétrico entre el año 1996 y el 2011. Yo creo que deben haber muy pocos artículos donde se haya seguido una corte tan importante como esta. Estos registros, estos datos de registros dosimétricos fueron, dice, linkeados con datos de mortalidad obtenidos desde el registro nacional del 2015 y se dice la mortalidad estandarizada, la tasa de mortalidad estandarizada, que es esa, y la tasa de mortalidad relativa, que es así es como la van a abreviar, fueron calculadas de una comparación externa y ajustado a través de una corte. Los resultados dice de un total de 1099 muertes, 974 fueron hombres y 125 mujeres. Fueron reportadas entre 8.837 trabajadores con radiaciones médicas. Las tasas de mortalidad estandarizadas por todas las causas de muerte fueron estadísticamente, o sea, significativamente bajas de lo esperado en hombres con una tasa de mortalidad de 0,45. Eso 0,45 es un 45%, con con un intervalo de confianza que va del 95%, que va entre 0,42 a 0,48. Y en mujeres esta tasa fue de un 0,49 con un intervalo de confianza entre 0,41 a 0,58. Ya, eso lo vamos a ver también con harto detalle. Vamos a ver una tabla que ellos declaran, que ellos publican aquí en su trabajo, que no es común de ver, es otra parte de la estadística que yo creo que vale la pena revisar. Eh, Vamos a ir desglosando esto poco a poco. Ya hablamos harto de los métodos. Aquí faltaría decir que fueron 7 categorías las que dividieron este grupo en radiologistas, radiólogos con un N de 1520, doctores 18.684, dentistas 15.705, eh, dentistas higiénicos, no sé a qué se referirán con eso, y quizás son auxiliares dentistas, fueron 13.488 y tecnólogos y técnicos radiólogos 26.356, enfermeras 75.061 y otros asistentes médicos 11.082. ¿Ya? Aquí también cabe mencionar que los que trabajan en medicina nuclear y terapia, en el departamento de terapia, no fueron incluidos en este sistema. ¿Ya? Aquí habla también de cómo se va a calcular la tasa estandarizada de mortalidad
donde dice que fue calculada como la tasa de observados y esperados de muertes usando Epicure. Epicure es un programa de estadística que, si no me equivoco, es gratuito. También se puede buscar en la web. Epicure es más para datos epidemiológicos. Aquí vamos a revisar también en cuanto a lo que son los cálculos de tasa que ellos hicieron. Eh, Acá dice, para calcular la tasa relativa, la RSMR es la tasa de causa específica de la tasa de mortalidad por otras causas, omitiendo la causa de interés. La ecuación de tasa de mortalidad relativa es la siguiente. La tasa de mortalidad relativa, esta X chiquitita sería, me imagino que es la causa específica de muerte, la patología. Eso va a ser igual a la tasa de mortalidad estandarizada de esa causa dividido por la tasa de mortalidad estandarizada, pero excluyendo esa, esa causa de muerte, esa patología. Así es como ellos declaran cómo van a eh, entregar los resultados, cómo lo van a clasificar. Entonces dice que del total que son 1.003.311 personas año, 1099 muertes fueron reportadas entre estos trabajadores de radiación y trabajadores durante el periodo de estudio en Corea del Sur. La tasa de mortalidad estandarizada, este análisis de todas las mortalidades fue, dice, la tasa, sí, la tasa de mortalidad fue de un 0,45, era lo que habíamos visto en el resumen, y de mujeres 0,49. Después dice, las tasas de mortalidades relativas fueron significativamente elevadas para todos los cánceres. Leucemia, cáncer de estómago, colon y enfermedades del sistema circulatorio, incluyendo hipertensión, enfermedades cardíacas, isquemias cardíacas, etcétera. Y era esto lo que yo les quería comentar, más que en sí los datos del artículo, aunque también es muy interesante saberlo. Y también hay, la verdad que uno puede criticar harto también este artículo del punto de vista del diseño metodológico. Eso lo vamos a dejar para el final. Pero con respecto a esta tabla de mortalidad estandarizada y la tabla de mortalidad relativa, que la tabla de mortalidad, o sea, la tasa de mortalidad relativa nos va a indicar una medida de riesgo, como por ejemplo, veamos infecciones por enfermedades parasitarias. Acá se observaron 17 muertes. Esta tasa estandarizada de mortalidad es del 0,61. O sea, eso me estaría indicando que hay un 61% de trabajadores del área del diagnóstico radiológico que se mueren por esta causa, con un intervalo de confianza que va de un 0,55 a un 0,67. Esta tasa de mortalidad relativa va a medir el riesgo. O sea, el riesgo sería aquí de... Esto, perdón, parece que me fui hacia abajo. Sería esta. La tasa de mortalidad me ha ido uno más abajo, pero el que estaba mirando era esto. La tasa de muerte esperada en 17, la tasa de mortalidad estandarizada es de 0,29, o sea, un 29% de muertes por infecciones parasitarias con respecto a los trabajadores de radiodiagnóstico, con un intervalo de confianza que va de un 0,18 a un 0,46.
y esta tasa de mortalidad relativa indica que es de un 0,64. Las medidas de riesgo indican que cuando los valores están por debajo de 1 es un factor protector y cuando están por sobre el 1 sería un factor de riesgo. En este caso, 0,64 sería un factor de riesgo, perdón, un factor protector. O sea, sería protector trabajar en el área del radiodiagnóstico versus la población general. Y eso va entre un 0,37 a un 1,03. Y acá es otro punto clave que es el que yo les quiero señalar. Con respecto al intervalo de confianza, funciona muy parecido a lo que es un p-value. Cuando el intervalo de confianza pasa por el 1, o sea, aquí estamos viendo que va de un 0,37 a un 1,03, o sea, pasó por el 1, los resultados no son significativos. O sea, todos estos valores no son significativos. Veamos otro ejemplo. Veamos un ejemplo acá, como por ejemplo este de acá, cáncer de esófago, donde se observaron 13 muertes. La tasa de mortalidad estandarizada sería de un 75% para trabajadores hombres de radiodiagnóstico y la tasa de mortalidad, perdón, el intervalo de confianza está pasando por el 1, o sea que este valor no es significativo. Y con respecto a la tasa de mortalidad relativa sería 1,68, o sea, sería un factor de riesgo. O sea, las personas, hombres, trabajadores en radiodiagnóstico tienen 1,68 veces más de riesgo de contraer cáncer que el resto de la comunidad. Pero este intervalo de confianza sigue pasando por el 1, así que no es significativo. Veamos algo que es significativo, por ejemplo, en cáncer de estómago. En el cáncer de estómago estamos viendo 60 muertes con una tasa de mortalidad estandarizada del 61%, con un intervalo de confianza que va de un 0,47 a un 0,79. Esto no toca el 1, así que este valor es significativo. La tasa de mortalidad relativa es de 1,38. Sería un riesgo ser trabajador del área del radiodiagnóstico, hombre, y trabajar al desarrollar cáncer de estómago, con un intervalo de confianza que va de un 0,64 a un 1,79. También es significativo porque no pasa por el 1, esto está por sobre el 1. Entonces así como se leen todos estos artículos y es como ellos también concluyen aquí en sus resultados, donde dicen que las tasas de mortalidad relativa fueron significativamente elevadas para todos los cánceres, ¿ya? Para leucemia, cáncer de estómago, cáncer de colon y enfermedades del aparato circulatorio. Eh, entonces, claro, fueron en casi todas elevadas aquí, en casi todos los cánceres. Estas son infecciones, no hay que tomarlas como un cáncer, es una infección. Pero acá hay diabetes, tampoco es para los cánceres. Entonces, fueron la mayoría, son significativos, pero hay varios que pasan por el 1, el cual no sería significativo. Eso es lo que yo les quería mencionar hoy. Les quería analizar este artículo donde se muestran estadísticas que no son comunes de ver. A veces que uno también se puede confundir en lo que es la interpretación de estos indicadores, de estas tasas que nosotros, que dedicamos al área de la radiología, muchas veces no vemos. Ahora, como crítica de como debilidades o sesgos que podría tener este artículo, la verdad es que se echa de menos los datos dosimétricos de estos individuos incluidos en esta cohorte de más de 30 años. La verdad que es un trabajo bastante grande, eso se agradece y los datos de una manera u otra son importantes. Pueden estar influenciados las características de estos pacientes en cuanto a la dosimetría, en cuanto al área laboral.
No es lo mismo que lo que recibe un tecnólogo médico, un técnico en radiología de, de rayos X, de radiodiagnóstico general y uno que trabaja en tomografía computada. No es lo mismo tampoco con respecto a los dentistas, a los auxiliares dentistas que también toman radiografías, ¿no es cierto?, a los dientes. Entonces esos datos, quizá haberlos clasificado de una manera general, nos podría también haber dado algunos indicios en cuanto a las dosis, porque siempre se tiene esta duda en cuanto a los límites de dosis. También cuántos años trabajaron estos individuos eh, que, que siguieron esta cohorte de más de 30 años, cuántos años o cuánto tiempo se expusieron, si es que cambiaron de trabajo, si es que tuvieron algún tiempo de no trabajar. Eso hubiese sido interesante haberlo tenido en cuenta. También los datos de comorbilidades. Estos datos tampoco se mencionan si es que estos individuos tenían algún enfermedades de base. Entonces, los datos pueden estar sesgados por las características de los pacientes y por el área en que trabajan. Acá se están incluyendo todos estos individuos, siendo que puede que muchos de ellos recibió nada o muy poco de radiación y se están incluyendo igual y se puede estar sobreestimando o subestimando estas tasas de mortalidad. Lo otro también es que aquí en la tabla de mortalidad, las mujeres, en el cuadro de mujeres, solamente nombran muy pocas enfermedades y no dicen el por qué, o si lo dicen, creo que lo dicen aquí en la discusión, pero solamente por todas las neoplasias malignas, donde la tasa de mortalidad es de un 68% y hay un riesgo más o menos elevado de un riesgo relativo elevado de mortalidad. Y también el cáncer de mama con un 87% de una tasa de mortalidad, donde el riesgo sería de 1,87, en la tasa de mortalidad relativa sería de 1,87, pero el intervalo de confianza pasa por el 1, el cual no sería significativo. El, y acá creo que en la discusión algo dicen sobre estos datos, estos pocos datos de mujeres. Como conclusión a este video, mencionar las cosas importantes que es esto que vimos de el intervalo de confianza. En videos anteriores revisamos lo que era el p-valor, el p-value, cómo se interpreta y de dónde sale, pero este nuevo concepto de intervalo de confianza que he mencionado ahora también es una medida para saber si los datos son significativos o no. Dijimos que si el intervalo de confianza pasa por el 1, los resultados no serían significativos. Pueden estar por debajo del 1 o pueden estar sobre el 1 y ahí este dato sería significativo. Las otras definiciones importantes que revisamos en este artículo son las tasas de mortalidad estandarizadas y tasas de mortalidades relativas, que no son comunes de ver en artículos de radiología, pero espero que les sirva para poder interpretar y leer de mejor manera un artículo científico de este estilo.